Bueno, verán, efectivamente voy a hablarles de lingüística de corpus y voy a hablarles del corpus 21, de modo que la exposición tiene dos partes. Hemos pactado que menos 10 o menos 5 haremos un alto porque algunas personas sin duda querrán marcharse antes si quieren marcharse antes pueden hacerlo también, ¿eh? No hay que esperar a que sean menos 5, pero sobre todo por los cambios de clase, ¿no? Y entonces en la segunda parte les haré una demostración rápida de qué es lo que se puede conseguir en este momento con el Corpus 21, no en la versión pública que está colgada en la página de la Academia, como verán dentro de un rato, desde hace ya bastante tiempo, sino en la que está a punto de ser pública. Si todo va bien, en la semana final de marzo estará ahí, que es la 08. Bueno, vamos a ver si consigo que esto funcione. Supongo que a estas alturas no es necesario insistir en que la lingüística de corpus ha cambiado el panorama de la ciencia lingüística en los últimos 40 o 50 años. Y yo creo que podemos decirlo con independencia de la aproximación teórica en la que nos movamos. Las viejas polémicas acerca de utilizamos corpus o recurrimos a otros sistemas en buena parte están periclitadas, han desaparecido. Aquellas discusiones entre la introspección y la recogida de datos de forma empírica, bueno, pues todos hemos cambiado, ¿no? Ni la introspección es lo que era, ni la lingüística racionalista se mueve en las mismas direcciones de antes, ni los corpus tienen las características que tenían hace 30 años, ¿no? Ahora estamos hablando de conjuntos que tienen 200, 300, 500 millones de formas. Los que llamamos corpus de referencia, los que se hacen de otro modo, tienen miles de millones de formas, de modo que los inconvenientes que tenían aquellos tan pequeños pues han desaparecido. De modo que, bueno, creo que se ha producido ahí una convergencia muy interesante entre aproximaciones que venían desde lugares muy distintos y que ahora mismo pues, se relacionan y se entienden mucho mejor que antes. Y yo creo que es probable que no todo el mundo esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero a mí me parece que ese efecto de la lingüística de corpus ha sido especialmente interesante en la lingüística española, porque tradicionalmente hemos tenido muy poco interés, muy poca afición por el contraste con los datos. Los datos de verdad, los que están en los textos, lo que dice la gente. Hablo en general, por supuesto, no de una aproximación determinada. Quiero decir que los dialectólogos hacen una cosa y los que trabajan sobre español medieval también hacen otra, pero digo en general, ¿no? Es decir, hemos vivido con mucha frecuencia con unos cuantos ejemplos, lo que dicen las gramáticas, los ejemplos de las gramáticas no siempre se sabe si son ejemplos naturales o son ejemplos inventados, no se sabe si es lo que se dice o lo que creemos que se debería decir. Bueno, este problema, que es propio de cualquier aproximación tradicional, no solo la española, quizá aquí se ha dado con mayor fuerza y por lo tanto el efecto purificador de la lingüística de corpus se produce en mayor medida. De modo que efectivamente el profesor Borrego lo apuntaba hace un rato. Yo creo que es inconcebible en este momento emprender una investigación sobre qué ha sido o qué es el español sin recurrir a corpus, los que sean, ¿no? No tienen que ser los de la Academia, pueden ser otros, pero sin recurrir a ellos. Por tanto, creo que tomando una vieja imagen de Mario Bunge, pues creo que se puede decir que la lingüística de corpus ha contribuido a la extensión de nuestros conocimientos, perdón, a la mejora de nuestros conocimientos, tanto en extensión como en profundidad, ¿no? Es decir, que ahora somos capaces de llegar mucho más al fondo de los asuntos que hace unos cuantos años. Ahí tienen una definición de corpus, para aquellos que no tengan demasiada familiaridad. Enseguida la analizamos con un poco más de cuidado, pero vean, es un conjunto de textos, pero pueden ser también fragmentos de textos naturales, deben estar almacenados en formato electrónico,
conjuntamente son representativos bien de una lengua, bien de una variedad lingüística o en alguno de sus componentes, y deben estar reunidos de tal forma que puedan ser estudiados científicamente. Así que fíjense en el despiece de esta caracterización que he hecho. Tienen que haber sido producidos en condiciones reales y naturales. Es decir, esos textos que integran el corpus antes fueron una noticia de periódico que se hizo con una determinada finalidad, una novela, una obra de teatro, una conversación de dos amigos en una cafetería, una página de internet, un blog, bueno, lo que corresponda en cada caso. Es decir, que han sido creados esos textos con una intención que no tiene nada que ver ni con el estudio lingüístico ni con la gramática, perseguía unos determinados objetivos, los cumple o no en la medida de cada caso, y esos son los que nosotros integramos en un corpus. Por lo tanto, podemos garantizar que son resultado de situaciones comunicativas reales y naturales. Deben estar en formato electrónico. Claro, yo creo que ahora esto ya no tiene mucho sentido, pero hasta no hace mucho tiempo había que justificar esta zona diciendo, bueno, no se trata de, como decir, de poner la guinda tecnológica, ¿no? Es decir, y además lo hacemos tan bien que esto tiene... Bueno, no, es que sencillamente no hay modo de manejar un conjunto de 200 o 300 millones de formas si no lo hacemos en formato electrónico. El corpus puede estar en los textos originales, pueden estar en papel, pero así no hay quien los maneje. Por tanto, el único modo de recuperar la información que necesitamos de modo rápido, cómodo y fiable es que resida en la memoria de una computadora y hayan sido, como veremos, debidamente codificados. Deben ser representativos de la variedad de la que han sido extraídos. Es un tema largo, complejo, luego haré alguna referencia a esto. Eso está en relación con qué es lo que se pretende al construir el corpus. Quiero decir, si queremos que el corpus sea representativo del español actual, pues lógicamente tiene que tener textos de todos los estilos, de todos los tipos. Una pregunta como ¿debe haber textos orales? ¿Debe haber textos de prensa? Bueno, eso en el momento en que se dice lo que queremos es hacer un corpus del español actual, bueno, se contesta por sí misma, ¿no? No tiene. Otra cosa es que alguien se proponga hacer un corpus de prensa, por ejemplo. Bueno, pues es un corpus de prensa, lo que tiene que atender es, va a haber prensa de todos los países, va a haber prensa de todos los estilos, vamos a poner cartas al director sí o no, vamos a poner reportajes sí o no. Es decir, las preguntas a las que hay que ir contestando son siempre una consecuencia de los objetivos con los que hemos diseñado el corpus. Tiene que estar construido de modo que sea posible el análisis científico, es decir, codificado de un modo que permita la recuperación. No solo lingüístico, me interesa que se vea que en realidad en un corpus puede estar interesada cualquier persona que trabaje en una disciplina que viva de lo que los textos dicen. Quiero decir que a un sociólogo, a un historiador, evidentemente le interesa qué es lo que hay en un corpus de la época que estudia o de los textos pertenecientes al tipo que le interesan. Nosotros lo utilizamos para ver qué significa una palabra y qué frecuencia tiene y si se da una determinada construcción gramatical o no, pero eso es resultado de nuestros intereses científicos. Los corpus en realidad van mucho más allá. Y por último, la organización del corpus debe permitir, como dice ahí, su enriquecimiento mediante la adición de codificación, enseguida digo qué es eso, y anotación morfosintáctica, sintáctica, semántica y pragmática. Me he hecho especialmente ambicioso, como ven, ¿no? Dentro de un rato les diré que yo con la morfosintáctica de momento me conformo y no pido mucho más, pero no hay por qué renunciar a que un corpus esté codificado de modo que se pueda obtener la información que alguien interesado en factores pragmáticos necesite. Es decir, la primera idea que tenemos todos de un corpus es la de un conjunto de textos agrupados ahí de una determinada forma. Es decir, la versión electrónica de lo que antes fue, como decía hace un rato, una novela, una página de internet, etc.
Pero es mucho más que eso, ¿no? Ese es el punto de partida. Sobre ese conjunto de formas, ¿no?, en ortografía convencional, habitualmente, se va añadiendo información. Y es precisamente esa adición de información la que, por un lado, hace más interesante el trabajo en el corpus, como saben algunas de las personas que están aquí, y por otro, permite la recuperación de información de un modo lingüísticamente motivado, ¿no?, léxicamente motivado, gramaticalmente motivado, porque somos capaces de obtener, como verán dentro de un rato, la información que necesitamos. Así pues, el corpus consiste en un conjunto de textos, fragmentos de textos con esas características adicionales que hemos indicado. Pero interesa que se tenga en cuenta, que claro, esto lo decimos con demasiada frecuencia, ¿no?, que insistir en la evolución de los corpus, en el tamaño que tienen ahora, tengan en cuenta, si no han estudiado historia de la lingüística de corpus, que es lo esperable, que los corpus que tomamos como punto de partida tenían 1.000.000 de formas. 1.000.000 de formas. Y estamos hablando de algo, a ver, 60, 70, 80, 90, 40 y tantos años, 40 y tantos, 50 años, 1.000.000 de formas en una computadora era una cantidad enorme, inmensa. Nadie, unos años antes, podía soñar con tener 1.000.000 de formas ahí directamente accesible. Bueno, ahora hablamos con toda naturalidad de 200, 300, o hay un corpus de español que tiene 6.000 millones de formas, captado a través de textos que están en Internet. Es una obra muy meritoria, distinta de la que yo les voy a presentar, porque tiene otro punto de partida, pero 6.000 millones de formas gráficas ahí incorporadas. Bueno, lo que me interesa es que nadie piense que al oponer un texto o un conjunto de textos y un corpus estamos moviéndonos en una línea exclusivamente cuantitativa. Dicho de otra forma, un corpus es más que un conjunto de textos. Es decir, debemos evitar esto que se llama la paradoja del montón, ¿no?, la paradoja de Sorites. No sé si la conocen, es un grano de arena no es un montón, 2 granos de arena no son un montón, 3 no son un montón. Bueno, ¿cuántos granos de arena se necesitan para llegar al montón? Pues podríamos entrar en una línea de ese tipo. ¿Qué es un corpus? Pues lo que tiene 10 millones, o 15 millones, o 20 millones. Eso también, pero no solo eso, ¿no? Para llegar a un corpus lo que se necesita es, la palabra mágica, la palabra clave es diseño. Diseño. Un corpus ha sido diseñado con una determinada finalidad. Puede estar equivocado, quienes lo han hecho pueden haber tomado un camino absolutamente erróneo, haberse equivocado, haberlo realizado mal, pero es un diseño, es decir, esa gente, la gente que compone ese equipo, sabe que quiere construir un corpus que sirva para unas determinadas finalidades, con unos ciertos objetivos, y por tanto han configurado el corpus en función de esos objetivos que son los que persiguen. Y en ese diseño es precisamente donde se responde a esas preguntas que mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Debería haber textos del siglo XVIII? ¿No? ¿Debería haber textos de prensa? ¿Tiene que haber textos orales? Bueno, dígame usted qué objetivos pretende y podremos ir contestando a esa cuestión. De modo pues que un corpus es un conjunto de textos, sin duda, pero es mucho más que un conjunto de textos. Es un conjunto de textos que ha sido configurado con una determinada finalidad. Si revisan la bibliografía de hace unos cuantos años, podrán encontrar la oposición entre archivo, que es el término que se utilizaba entonces, y corpus, ¿no?, en el sentido de que un archivo no es nada más que un conjunto de textos. Es decir, por comodidad, si hay 14 grupos de investigación trabajando en algo que requiera el manejo de corpus de un determinado tipo, en un cierto momento deciden concentrarlos todos en algún lugar. Y ese lugar constituye un archivo de textos de lo que sea, ¿verdad?, de la comedia clásica española, de la novela romántica,
pero eso es un archivo nada más, ¿no? Es un conjunto, y entonces ahí llega uno, se descarga lo que le interesa, lo lleva a su máquina y hace lo que puede con ellos. Un corpus no, un corpus es, como he dicho ya varias veces, algo que requiere diseño, de modo que sabemos qué textos queremos meter, en qué proporción vamos a introducirlos, por qué este texto sí y este no, etcétera, etcétera. Los corpus de referencia son una clase especial de corpus. Se llaman así desde hace bastantes años. Yo entiendo que es una expresión bastante opaca, ¿no? ¿Qué quiere decir corpus de referencia? Bueno, pues más o menos quiere decir que son corpus que pueden ser utilizados como fondos documentales, como bases de datos, como bancos de datos para estudios generales acerca de una lengua a lo largo de su historia, en un momento determinado, etc. Y los corpus de referencia están en este momento, ya he dejado la historia y me he venido al momento actual, están situados entre dos extremos y llevan una vida incómoda, ¿no? Porque las presiones de los dos extremos son fuertes y las líneas de ataque también lo son, y hay que entenderlo, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues verán, por un lado tenemos corpus pequeños, corpus muy especializados, que tienen una codificación muy detallada y que tienen además recursos adicionales. Por ejemplo, un caso que les recomiendo que busquen y manejen si no lo han hecho todavía. La Biblia, ¿cómo se llama? Biblia medieval, se llama el proyecto. Bueno, ¿qué es lo que hay ahí? Pues hay bastantes traducciones de la Biblia al español, y en cada caso está la relación con el texto hebreo, la relación con el texto latino, están alineados, y además está, en la mayor parte de los casos, quizá no en todos, la imagen del manuscrito, de la página correspondiente del manuscrito. De modo que, y además las búsquedas se pueden hacer por el hebreo, por el latín, por el español, y en cada caso, si uno... en español hay una edición paleográfica y una edición crítica, y si a pesar de eso tenemos dudas, pues nos podemos ir a la página del manuscrito y hacer nuestra propia lectura. Bueno, es deslumbrante, es espléndido, es un proyecto en el que, bueno, supongo que cambiará mucho nuestra visión de cómo ha ido evolucionando el castellano a lo largo de todos los siglos, hasta el momento en que llegan las Biblias. Pero claro, está reducido a un cierto tipo de texto y tiene un volumen que es el que las traducciones determinan. Probablemente se podría, no sé, multiplicar por 1,5 o quizá por 2, pero no más que eso. Eso es un corpus de los que llamo pequeños, muy cuidados, son como diamantes, ¿no? Son unos brillantes muy, muy lucidos con los que podemos obtener muchísimos resultados al estar alineados en varias, tanto en hebreo como en latín como en castellano, pues claro, es posible buscar el equivalente español de ciertas expresiones latinas, a qué expresión latina corresponden ciertas expresiones españolas, bueno, muchísimas cosas que no se pueden hacer de otro modo. Eso por un lado, corpus, insisto, pequeños, con unos objetivos muy, muy específicos, un grado de codificación muy alto y unos objetivos muy, muy pequeños, muy específicos. ¿Qué es lo que tenemos al otro lado, al otro extremo? Pues tenemos corpus de estos que tienen miles de millones de formas que han sido obtenidos directamente de los textos que están en la red. Se lanzan unas arañas, unos robots por ahí, al estilo de los que lanzan los buscadores comerciales, a tratar de encontrar textos que estén, por ejemplo, en español. Si se detecta que el texto está en español, entonces se trae, se archiva. Hace no mucho tiempo estos corpus eran muy torpones porque traían de todo. Saben ustedes que la misma página puede estar repetida en varios lugares, de modo que se encontraba el mismo texto en muchos sitios. Aquello era bastante farragoso, ¿no? Pero la verdad es que las técnicas han mejorado mucho, ponen unos filtros que, por ejemplo, se aseguran de que si un texto está en español y contiene dos párrafos que están uno en francés y otro en inglés, tienen unos detectores de lengua que eliminan los párrafos que no están en español. Es decir, que la técnica ha mejorado muchísimo. Y claro, son
a ver, al final no hay más remedio que hablar de dinero, ¿verdad? Son corpus baratos porque se pueden hacer, a ver, no voy a decir en 2 tardes porque eso además tiene mala fama, ¿verdad? Pero se pueden hacer sin mucho más esfuerzo que tener los robots correspondientes e ir almacenándolos y luego anotarlos de modo automático. Bueno, y ahí tenemos pues, la web como corpus, que es la denominación genérica que se utiliza para corpus de este tipo. Vean qué es lo que encontramos ahí. Estos son los de la segunda clase, ¿no? Descargas automáticas. John Sinclair decía, bueno, lo que se obtiene de esta forma no es realmente un corpus, es un archivo. ¿Por qué? Pues precisamente porque le falta el diseño. Es decir, en la red está todo. Bueno, no es verdad, en la red no está todo. No está todo. Yo estudié eso hace algún tiempo, no por cuestiones relacionadas con corpus, sino por otros factores. Y bueno, yo creo que se puede hablar, yo lo llamé entonces la materia oscura de Internet, ¿no? Tomando el término de la astronomía y de la astronomía. Y es que la web visible parece que no supera 1/3 de lo que hay. Y además los buscadores localizan únicamente una pequeña parte de ese tercio que es lo que hay en la red. Y además es evidente que los buscadores tienen ciertas querencias, ¿no? De modo que si, ya no sé si se puede hacer ahora la búsqueda, porque todos los buscadores que no son ese en el que están pensando han desaparecido o están a punto de. Pero haciendo la prueba con los 3, 4 que había hace 4 o 5 años, se observaba con toda claridad que la coincidencia en la recuperación no rebasaba el 30%. Es decir, que cada uno de ellos se iba a unas páginas, obtenía información de un tipo y no de otro, ¿no? Y otro se iba a otro lugar. Entonces, bueno, también hay que... primero, no es verdad que en la Internet pública esté todo, y en segundo lugar, lo que podemos recuperar a través de los procedimientos que tenemos a nuestro alcance, ni siquiera es todo lo que hay en la web, en la parte pública de la web. Carece de diseño y por lo tanto eso es para estudios lingüísticos de cierto tipo un inconveniente. Pero bueno, quiero decirlo todo, ¿no son útiles? Pues naturalmente que sí lo son, y pueden serlo en muchos casos. Por ejemplo, en fenómenos de baja frecuencia y fenómenos que se están produciendo en este momento, que están apareciendo ahora, es evidente que lo que hay en la red es de más ayuda que lo que ha tardado 4, 5, 10 años en ser incorporado a un corpus. Bueno, es lo mismo que estamos acostumbrados a ver en otros órdenes de cosas, ¿no? De modo que si van ustedes a buscar alternancias ortográficas, a ver si una determinada palabra se utiliza y en qué, bueno, es muy probable que en corpus de referencia no encuentren lo que necesitan y que eso sí lo vean en la utilización pura y simple de un buscador del estilo de los que tenemos todos a nuestro alcance. Y luego, eso que acabo de decirles acerca de los reconocedores, los filtros, etcétera, etcétera. Si tienen ustedes curiosidad, ahí está citado no, me he pasado, ¿verdad? Este corpus de Kilgarriff es 10 es por los miles, ¿verdad? Por los 10.000, ¿no? La última vez que lo miré tenía 6.000 y pico millones de formas. Mucho, y además está anotado. Hay que pasar por ventanilla. Bueno, es una empresa que vive de esto, pero hay una parte pública, ¿no? Así que se puede consultar. Y están anotados y bastante bien, o sea que tienen un interés especial. Lo que sucede es que, como van a ver enseguida, en esos corpus, claro, por su propia masa y por la forma en la que han sido recogidos los textos, no es posible hacer lo que nosotros llamamos recuperación selectiva de la información. Es decir, se entra en esos corpus y se dice, busco tal palabra, busco tal fenómeno. Depende de cómo hayan sido anotados. Pero no es posible hacer lo que nos gusta de verdad, que es oponer el resultado que obtengo cuando digo textos de España
frente a cuando digo textos de Venezuela, o cuando digo textos de prensa, frente a cuando digo textos de ficción o de novela, orales, etc. Estos corpus sirven para otra cosa, ¿no? Es decir, que lo bueno es que intentemos tomar lo mejor de cada mundo, saber que un corpus pequeño tiene unos determinados objetivos y los cumple muy bien, un corpus masivo de este tipo que se obtiene de la red sirve para otros objetivos, y en medio, sometidos a esta especie de tensión dialéctica, están los corpus de referencia, ¿no? Que están, claro, están en esta situación intermedia que produce la tensión entre tamaño por un lado y costes por otro, codificación por un lado y diseño por otro. Es decir, para que un corpus permita esta utilización que he llamado de recuperación selectiva, tienen que estar codificados. La codificación cuesta tiempo y cuesta dinero, cuesta mucho dinero porque hay que pagar a la gente que la hace. Eso no es automático, hay una pequeña parte que sí se puede hacer de modo automático, aunque haya que revisarlo, pero saber si la persona que firma un cierto artículo que se ha publicado en un periódico venezolano es realmente venezolana o no, supone una investigación incluso biográfica, ¿no? Pues hasta ahí hay que llegar en algunos casos. Entenderán ustedes que no se puede llegar hasta el fondo en todos los casos, porque estamos hablando de miles y miles de personas que están ahí, pero créanme, en algunos casos es de esto, hay que localizar a esta persona. Pues resulta que esta persona nació en Cuba y cuando tenía, les hablo de casos reales, nació en Cuba y cuando tenía 15 años emigró a México. Allí vivió hasta los 28 y los 28 se fue a Estados Unidos. ¿Y qué hacemos con él? Ha escrito una novela, cubano, mexicano, estadounidense. Hay que tomar decisiones que, ya ven, no van a ser buenas nunca. Nunca, no serán las mejores, serán aproximativas, ¿no? Pero lo que quiero que vean es que este es un problema que hay que resolver en los corpus de referencia y que no se plantea en los corpus que son de acumulación de textos que vienen de lugares muy diferentes. Así que, de otra parte, el segundo punto que hay aquí esta es una historia también real, claro. Vamos a ver, si ustedes quieren hacer un corpus formado por textos que están en Internet, lo que van a conseguir son, ya sé que es una tontería, son textos que están en Internet. ¿Ya? No van a conseguir textos que no están en Internet. Y entonces, por ejemplo, ya sé que hay mucha piratería, ya lo sé, pero ¿cómo hacer que el Corpes tenga novelas publicadas en estos últimos años? No podemos andar por ahí con el ojo tapado, ¿no? Evidentemente, no podemos hacerlo. Bueno, pues la única forma en la que esos textos pueden estar a disposición de quienes están investigando, están trabajando, quieren ver la documentación sobre una palabra o un determinado fenómeno, es montar un corpus con un determinado diseño y con unas ciertas garantías, de modo que podamos mirar a los ojos de los responsables de las editoriales y decirles, si ustedes nos ceden el texto, nosotros les garantizamos que lo que se va a poder ver es una línea de concordancias y que nadie se va a descargar el texto completo. Eso, naturalmente, no se puede hacer con otros corpus. Entiéndanme, no digo que los otros sean malos, ¿no? Lo que quiero decir es que cada uno tiene sus características, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Entonces, un corpus de referencia que ustedes no pueden descargar, es una objeción que me han puesto en bastantes ocasiones. A mí me gustaría tener un corpus que yo pudiera descargar a mi máquina porque yo sé hacer cosas que no consigo hacer ahí. Bueno, está bien. Lo entiendo, pero nosotros no podemos, porque la ventaja de nuestro corpus es que contiene materiales que están
que tienen unos propietarios intelectuales y comerciales, y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dispone la legislación española, fundamentalmente en lo que se llama el derecho de cita, ¿no? Es decir, tenemos que garantizar que lo que se obtiene de ahí es una línea, como mucho un párrafo en algunos casos especiales, pero nada más, no se puede. ¿Que alguien entra y se lleva la novela completa? Bueno, las piraterías son, ¿no?, como dice el poeta, y por lo tanto no podemos entrar en ello, pero no es ese el diseño. Y por lo tanto, si usted lo que necesita es un conjunto de textos para procesarlo con sus propias herramientas, pues tendrá que ir a otro sitio. Pero es que esta restricción que en un corpus de referencia ponemos acerca de qué es lo que se puede ver y qué es lo que se puede descargar, es lo que nos permite tener textos actuales que no están en Internet en ningún otro sitio, que bueno, que alguien en su casa, ¿quiere usted tener una novela en versión electrónica? Muy bien. ¿Cuánto cuesta en la librería? 20, 25 euros. Eso, un cortante y un escáner y un OCR y ya está. Ya lo tiene. Pero no es esa la técnica, evidentemente, ¿no? Es algo bastante más complicado. Y luego, el punto fuerte es el que está en el tercer lugar, ¿no? La codificación que se añade a los textos. Luego verán cómo se manifiesta todo esto. Pero esto, como les decía hace un rato, es el único modo de recuperar de forma selectiva la información. Es decir, quiero ver únicamente cierta época, quiero ver únicamente cierto país, quiero ver únicamente cierto tipo de texto, quiero ver únicamente cierta, etcétera, y todo eso combinable. Datos y herramientas es una vieja cuestión. Para nosotros los datos están en los textos. Los textos son el resultado de la actividad lingüística de los individuos o de la comunidad correspondiente. Por tanto, los datos están ahí. Claro, lo que pasa es que estén los datos no quiere decir que podamos acceder a ellos. Necesitamos unas ciertas herramientas. Con un ejemplo rapidísimo y no demasiado feliz, pero bueno, es para que nos entendamos todos rápidamente. Comparen lo que sucede si contemplan ese espléndido cielo salmantino a ojo desnudo, a simple vista, o tienen unos prismáticos o tienen un telescopio. Lo que puedan ver está ahí, estaba ahí ya antes, ¿no? Y lo que pasa es que con una herramienta adecuada se pueden ver fenómenos, objetos que no se ven a simple vista. Bueno, pues algo por el estilo sucede con los textos que componen un corpus. El primer párrafo de esta transparencia es más o menos lo que les decía antes. Fueron textos impresos de novelas, noticias, una conversación transcrita, etcétera, etcétera, pero han sido incorporados a un corpus y por lo tanto, vean la segunda parte, ahí hay que añadir al texto nuclear, es decir, esa novela, esa antigua noticia, todos los datos necesarios para que luego se pueda realizar la extracción selectiva. Y eso se hace en una parte especial del texto, que es lo que se llama la cabecera. Si ustedes han visto alguna vez cómo está organizada el código de una página electrónica, de una página web, tienen una idea. Es decir, hay un punto al principio donde se dice cuál es el título, qué sistema de codificación se emplea. Bueno, todo esto son los que últimamente se llaman metadatos. Es una expresión un poco rara, ¿no? Lo que se intenta decir, bueno, los datos son los que están en el texto, es decir, casos de esta palabra, de este sustantivo, etcétera, y los metadatos son datos acerca de los datos. Es decir, este es un texto venezolano, esto es una noticia de prensa, esto es de tal autor, esto es, etcétera, etcétera. Y eso se hace en estos últimos años con un lenguaje de marcación especial que tienen ustedes aquí, el XML, esa es la expresión desarrollada. Es un sistema de codificación heredero del SGML que utilizábamos hasta no hace mucho tiempo, y emparentado con HTML, que es el sistema en el que se escriben las páginas web. De modo que son dialectos de una misma lengua o algo por el estilo. Pero el XML tiene una ventaja
frente a sistemas de codificación más antiguos, y es que el XML se va sobre todo al contenido. Es decir, eso que se llama la web semántica, que quizá les suene como expresión. Bueno, eso se hace precisamente porque los sistemas de comunicación no van a aspectos superficiales del estilo de... A ver, les pongo un ejemplo. Yo creo que está... Sí, perdón, lo dejo para dentro de un momento. O sea, nos quedamos con la idea de que hay un lenguaje de codificación, un sistema de codificación, y ahí tenemos que hacer la que llamamos extratextual y la intratextual. ¿Qué es la extratextual? Bueno, con toda claridad son los que se refieren al texto, los que están fuera del texto pero se refieren a él. Ahí hay que poner los datos bibliográficos, el autor, la editorial, el año, el país, etcétera, los valores que presenta cada texto con respecto a los rasgos utilizados en la confección del corpus, y si el texto se presta a ello, pues también los rasgos que, por decirlo rápidamente, podríamos llamar sociolingüísticos, ¿no? Es decir, esta conversación ha tenido lugar entre dos personas, una de ellas es una mujer, otra es un hombre, es una mujer joven de nivel sociocultural tal y es un hombre mayor de nivel sociocultural tal, para poder luego recuperar la información correspondiente. Bueno, todo eso figura en lo que llamamos la cabecera del texto, que es la primera parte y que va delimitada. Necesitamos tenerla en un punto determinado, en un punto concreto, porque la aplicación de búsqueda tiene que saber dónde ha de ir a buscarla. De modo que si nosotros decimos quiero casos de esta palabra en textos venezolanos, ¿no?, en textos de Venezuela, claro, no vamos a buscar textos que contengan la palabra Venezuela. Vamos a buscar textos que hayan sido caracterizados como venezolanos y que por lo tanto en el campo país tenga Venezuela. No es una búsqueda secuencial de lo que hay ahí dentro, no, eso ya es una zona más que sobrepasada. Imaginen por tanto que la cabecera es como si fuera un registro de una base de datos, y en ese registro hay campos, y un campo corresponde a país, otro corresponde al año, otro corresponde al tipo de texto, otro corresponde... De modo que podemos ir a buscarlos ahí. Y ahora imaginen, solo por un momento, y pasamos a otra cosa, el trabajo computacional que supone enfrentarse con un conjunto de 250 o 300 millones de formas y recuperar en un par de segundos todos los casos de una determinada forma que están no en todos los textos, sino únicamente en aquellos textos que llevan como país Venezuela, como tipo de texto prensa y en área temática economía, por ejemplo. No es sencillo, de modo que se requieren unas bases de datos bien construidas. En segundo lugar, tenemos la codificación intratextual, es decir, la que se incorpora no en el exterior del texto, sino dentro del propio texto. Bueno, ahí depende de lo que se quiera hacer, pero si ustedes quisieran codificar una obra de teatro, por ejemplo, no para un corpus de referencia, sino pues porque van a hacer algo específico sobre ella, muy probablemente querrían marcar: aquí empieza el primer acto, aquí termina el primer acto y empieza el segundo. Aquí empieza la primera escena del primer acto y aquí la tercera escena del segundo, o el cuadro, o la escena, o los personajes, ¿no? De modo que, dejando volar un poquito la imaginación, pero no mucho, porque lo hemos hecho, quiero recuperar los casos de esta palabra o de esta expresión del personaje tal, o de tal personaje en el segundo acto, y quiero compararlos con los usos de esta misma palabra con otro personaje y en otro acto. Y si siguen por ahí, pueden empezar a pensar en problemas de identificación de autores desconocidos, hipótesis, bueno, por ahí se puede ir. Bueno, ya les digo que esto normalmente no se hace en un corpus de referencia porque no sería una inversión en tiempo y en dinero excesiva, porque luego lo que nos interesa es si tal autor en tal obra utiliza o no esta palabra y no qué personaje la emplea. Si alguien tiene interés en ello, pues bueno, se va a buscar la obra y la localiza, etc. Es una finalidad distinta, ¿no? Pero en algún momento todo esto estuvo mezclado.
Así que por una parte tenemos lo que se refiere a la estructura del texto. Si piensan en elementos más sencillos, pues marcamos párrafos diferentes, marcamos en un momento determinado del proceso separación de oraciones o de enunciados cuando el texto es oral, porque claro, el analizador morfosintáctico que viene a continuación necesita trabajar con tramos de este tipo, ¿no? Aquí empieza la oración, aquí termina, y por lo tanto este es el contexto en el cual voy a manejar la información que se requiere. Pero por otra, como les decía, todo lo que implica una determinada convención. Por ejemplo, iba a aludir hace un rato, sin recordar que lo tenía después. A ver, piensen ustedes que van a codificar, que van a poner en formato electrónico una transcripción de un manuscrito o de un texto impreso en el cual hay abreviaturas. Y están utilizando ustedes una edición crítica que ha hecho alguien, no ustedes. ¿No? Convencionalmente, al menos en la tradición hispánica, el desarrollo de una abreviatura se marca utilizando la cursiva. Es decir, cuando leemos una cursiva sabemos que esto no está en el texto, la persona que ha hecho la edición nos está diciendo, esto no está en el texto, lo pongo yo, porque sé que aquí decía señor y no solo SR, o aquí decía etcétera, etcétera. Bueno, pues el problema es este. Cuando codificamos eso, decimos aquí empieza una cursiva y aquí termina una cursiva, o decimos aquí empieza el desarrollo de una abreviatura y aquí termina el desarrollo de la abreviatura. Vean, si nos vamos por un lado, estamos en el significante. Dicho así, para lingüistas, ¿no? Estamos en el significante. Si nos vamos al otro, estamos en el significado, que es lo que interesa. Por eso mi alusión a la web semántica es lo que interesa. Interesa saber que esto que hay aquí es el desarrollo de una abreviatura. Y luego, permítanme la expresión, si quiero lo pinto en cursiva, si quiero lo pinto de verde, si quiero lo pongo en mayúsculas, no importa, ya decidiremos cuando llegue la hora de entenderse con las personas que lo van a utilizar, qué tipo de convención empleamos para que todo el mundo sepa que eso es una abreviatura. Pero si nos limitamos a poner aquí empieza una cursiva, aquí termina una cursiva, esto se nos confunde con todo lo demás, ¿no? Ponemos aquí resalte. Fíjense qué problema hay en la tradición de los impresos en español. Normalmente los prólogos de las obras están en cursiva. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Marcamos que... Y cuando se quiere resaltar algo, se pone en redonda. Mientras que en el cuerpo del texto, lo normal está en redonda y lo que se quiere resaltar va en cursiva. ¿Qué ponemos? ¿Cursiva y redonda? No, evidentemente no. Lo que hay que hacer es, esto está resaltado. No me meto yo en la razón por la cual el autor ha querido ponerlo en un tipo de letra que no es el que emplea en el resto de ese texto. Eso, hay una regla que dice que no debemos interpretar, o debemos esforzarnos en no interpretar más de lo estrictamente necesario. Es imposible no hacer ciertas interpretaciones, pero bueno, que no deberíamos llevar esto a un punto excesivo. Es decir, sabemos que es desarrollo de abreviatura, pues lo ponemos como tal. Sabemos que aquí termina una oración, lo ponemos como tal. Y si no, pues somos un poco más reservones, ¿no? Bueno, eso tienen ahí. Y por fin, lo que llamamos la anotación, es la forma habitual en que se utiliza esto, que consiste en añadir la información lingüística que se añade los diversos elementos, los diversos niveles que se encuentran en el texto. La que se utiliza habitualmente es la que llamamos anotación morfosintáctica, es una expresión que evidentemente a mí no me gusta mucho, pero la emplea todo el mundo, así que no hay más remedio que emplearlo. Y ahí tienen a qué se refiere la morfosintáctica. Es el lema y la clase de palabras a la que pertenece una forma y los valores que presentan en cada caso las categorías gramaticales que le son de aplicación. A la representatividad, bueno, como tienen ustedes la presentación ahí descolgada y veo que son -5, pues me salto esta parte. Es un problema, yo creo que antiguo, pero en fin, en algún momento hay que tratarlo. Bueno, y llegamos al futuro y la integración de posibilidades.
Verán, supongo que ha quedado claro, ¿no? La lingüística de corpus tiene una dependencia muy estrecha y muy evidente de los avances en computación. Por lo tanto, aparte de lo que los lingüistas podamos aportar, está también qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista de la ingeniería informática y de la lingüística computacional. Un sistema de recuperación de información depende fundamentalmente de la velocidad de las máquinas, pero también de cómo haya sido estructurado eso. El poder recuperar, como van a ver dentro de un momento, casos en los que una forma de un determinado tipo está al lado de formas de otro, eso depende, por un lado, de la lingüística computacional, que ha conseguido saber que esta aparición de vino es un sustantivo y esta otra es un caso del verbo venir, que requiere saber un poco de gramática y sobre todo saber explicárselo a una máquina, a un programa de computadora. Todo eso está ahí y podemos empezar a trabajar ya de un modo que nos permite lograr esta integración de posibilidades que tenemos ahí. Es decir, ahora mismo es posible tener, por ejemplo, el vídeo de una conversación, el audio de esa conversación, la transcripción en ortografía convencional de la conversación, la noticia o lo que sea. Pero podemos tener además ese texto codificado y ese texto anotado. De modo que, ¿cuál es la técnica que se utiliza en general? La información se recupera a partir del texto. Vamos a buscar casos de una determinada palabra y damos la forma gráfica que tiene o de un cierto lema, y en el paso siguiente podríamos recuperar la imagen que está ahí. En este momento podemos hacerlo con el audio y va bastante bien. Con la imagen es lo mismo. En realidad no es nada más que tener un fichero en el cual se sabe que a cada zona de la transcripción corresponde una cierta zona del fichero de audio y otra del fichero de vídeo. No es nada complicado desde el punto de vista computacional. ¿Qué pasa? Que consume mucha memoria. Consume mucha memoria. Entonces hay que medirse. ¿De verdad nos hace falta tener el audio? No. Sí. ¿Nos hace falta tener el vídeo? Depende, no creo yo que se pueda ir en serio a hacer un análisis de tipo más bien pragmático sin tener el vídeo, es decir, qué pasa con las miradas, estas personas, así, ¿no? Y este es, creo que sin duda el futuro, ¿no? Podemos tener el texto analizado sintácticamente, podemos tener el texto en pura transcripción, podemos tener el vídeo, podemos tener el audio, y todo eso hace un conjunto en el cual podemos pasar de un elemento a otro sin que la persona que está haciendo la investigación en realidad lo note, no se da cuenta de ello porque la devolución es instantánea o casi instantánea. Bueno, yo no me atrevo a pensar más allá, ¿no? Pero quizás se pueda pensar en la recuperación directamente del audio. Es algo que yo creo que es razonable pensar que en 5 o 10 años podríamos tener. Es decir, no vivir de la transcripción y tirar luego del audio, sino lanzar una búsqueda. Las aplicaciones que tienen ustedes en los móviles, eso para buscar información, bueno, eso puede ayudarnos, ¿no? Si somos capaces de tener algo así en un aparato tan pequeño como este, que es lo que no podemos tener en una máquina grande que tiene mucha más capacidad y mucha más velocidad.